Te habíamos dicho que es un viernes en el que están pasando muchas cosas y la economía en la Argentina siempre es protagonista, pero esta noche parece que se notara mucho más. Por un lado, el fallo de la justicia en los Estados Unidos que afecta el tema YPF, por el otro, la definición sobre el tema ganancias, los anticipos que nos dio Leandro sobre lo que va a ocurrir la próxima semana cuando conozcamos los datos de inflación, en fin, mucho para preguntar. Los impuestos, temas sensibles si los hay. Voy a quiero saludar y agradecer al contador Guillermo Locane, que es contador y un reconocido tributarista, que esté esta noche aquí con nosotros en el Noticias a las 20:30, porque la primera pregunta, Guillermo, tiene que ver con que nos des tu mirada a propósito de lo que ha pasado hoy con el fallo de la justicia de los Estados Unidos. El gobierno anticipó que se va a apelar la decisión de la jueza Loretta Preska, que primero no está de acuerdo con el fallo, segundo, mucho menos con pagar 16.000 millones de dólares, y queda allí un fondo, ¿no? El fondo Budford que accionó y que obtuvo esta respuesta. ¿Cómo ves este fallo al que el gobernador Kicillof dice tiene tufillo electoral? Hola, buenas noches. Bueno, gracias por la invitación. Sinceramente, el tema es un tema gravísimo. Gravísimo no solamente por el importe, sino por cómo hemos llegado hasta aquí. Partamos de la base que fue una decisión, es decir, en la administración pública, todas las oficinas que tienen una cierta capacidad de decisión tienen lo que se llama el servicio jurídico. ¿Qué significa? Que ningún participante del sector ejecutivo ninguno firma ninguna resolución si no es que tiene el acuerdo de su servicio jurídico, que le dice está ok, hágalo porque está de acuerdo a la ley. ¿Me explico? Esto desde hacer una licitación hasta hacer una expropiación. Habría que ir a leer exactamente cuál fue el asesoramiento que recibió la primer mandataria en ese momento para tomar una decisión de esta que nos trajo hasta este fallo de monto impresionante. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, las malas decisiones provocan serios problemas a corto, mediano o largo plazo. La forma equivocada de resolver un tema, que puede estar justificado desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista público, desde el punto de vista de los beneficios o los intereses del Estado, tiene que estar de acuerdo con una legislación. No podemos alejarnos del mundo tanto como para ignorar que en algún momento alguna ley estamos vulnerando si no es que procedemos como se procede en el mundo. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, hay un punto acá, porque el Parlamento argentino produjo dos leyes. 2012 fue la expropiación que se hizo de la compañía y fue votada por el oficialismo y la oposición. 2014 se puso mucho más tensa la cuestión porque allí se tenía que aprobar cómo generar un resarcimiento por la expropiación, en este caso al grupo Repsol, donde Repsol renunció a sus reclamos en tribunales internacionales. El tema es que no hubo resarcimiento para los otros accionistas, ¿no? Y allí, ahí aparece Budford y allí aparecen los reclamos y todo el tema del tribunal, ¿no? Claro, antes que Budford, en realidad, el accionista minoritario que era en ese momento la familia Skenazy, no nos olvidemos. No nos olvidamos, O sea, claro. No, por supuesto, estoy seguro que sí, lo que fue un recurso dialéctico lo que quise decir, porque en realidad el fondo aparece comprando un juicio, ¿se entiende? Claro. El fondo lo único que hace es decir, jugar con sus cartas sobre la mesa y decir, bueno, vos sentís que familias que nacen, sentiste que fueron perjudicados por la forma en que se expropió y cómo se resarció a los accionistas. Sí, ¿tienen capacidad para hacer un juicio de esta naturaleza? No sé. Bueno, te compro el juicio. Así fue. Guillermo, ¿no es contradictorio que justo el mismo día que se conoce este fallo, que la Argentina tendrá que pagar 16.000 millones de dólares, todavía faltan otras instancias, pero bueno, el fallo está, y en un momento en el cual la Argentina está en un acuerdo con el FMI que le implica tener que ajustar el déficit fiscal, por lo menos llevarlo al 1,9% del PBI, en ese mismo día, en ese mismo contexto, desde el gobierno digan que van a eliminar el impuesto a las ganancias, es decir, que van a desfinanciar al fisco? Bueno, pasamos a otro tema, en realidad. Estamos pasando a un tema que, en realidad,
Quiero decir, el tema del impuesto a las ganancias y es un caballito de batalla que viene montando el candidato a presidente y ministro de Economía desde hace rato. Parecería que, no quiero faltar en el respeto, que de lo único que entiende en tema impositivo es del impuesto a las ganancias, porque tiene el mérito de haberse ocupado. Pero a veces hay que ocuparse sabiendo y a veces hay que ocuparse con el conocimiento de las consecuencias. Entonces, evidentemente, una eliminación, que primero veo difícil que se elimine el impuesto a las ganancias. Yo creo que se está refiriendo al impuesto a las ganancias sobre los trabajadores. No está claro, no sé si ustedes lo tienen claro. La cuarta categoría. Lo que se está... No, pero la cuarta categoría incluye a los trabajadores en relación de dependencia y a los autónomos. No, de los autónomos, por lo menos hasta ahora, de los autónomos nos está hablando, y esa es la pregunta también que se impone, ¿no? Claro, es como el sector muy olvidado. Exactamente. Es tan imprecisa la información y es tan técnico el tema que yo tengo que pedir disculpas porque evidentemente, y por eso pienso que a lo mejor nos llamaron a nosotros, porque para cierta claridad, es decir, el caballito de batalla de los políticos de los últimos tiempos, de los últimos años, ha sido el impuesto a las ganancias sobre los trabajadores en relación de dependencia. Los autónomos son los olvidados del sistema, los perjudicados. Siempre que ha habido algún beneficio, ha sido para los trabajadores en relación de dependencia. Esto no es una queja ni es simplemente una realidad. ¿Por qué? Porque son los que tienen mayor capacidad de lobby, mayor capacidad de hacer ejercer sus derechos sindicales, en fin. Entonces, el impuesto a la ganancia a su vez está comprendido por la ganancia sobre las empresas, ya sean las grandes, las pequeñas o las medianas. ¿Está claro? Entonces, decir el título, eliminar impuestos a las ganancias significa que, ¿qué hacemos? ¿Le sacamos el impuesto a las ganancias a todos? ¿A los empresarios? ¿A las empresas también? No sé. ¿Le sacamos el impuesto a las ganancias a los autónomos? No sé. ¿Le sacamos el impuesto a las ganancias a los trabajadores en relación de dependencia? Es muy fácil. Se aumenta el mínimo no imponible. No hace falta ninguna ley, ningún decreto. Es decir, sale por decreto. Pero no es una cuestión que tan rimbombante como el título lo aparece frente a los ojos. Bueno, Guillermo, depende cómo lo mires, porque viste que hay toda en política y toda una cuestión que dice que el trabajo no es ganancia, ¿no? Viste que hay todo un sector que lo considera de esta manera, una posición filosófica, el trabajo no es ganancia. Tal vez tenga que ver en campaña con este punto, ¿no? Y después queda la otra parte olvidada, que son autónomos. ¿Y qué hacen? ¿No son trabajadores los autónomos? Y tendrás que preguntárselo a más, a todos se lo preguntamos. Pero hasta ahora... Son trabajadores los autónomos. Vos estuviste muy... El autónomo es el dentista, el autónomo es el contador, el periodista, en fin. Entonces, está en la distorsión. Yo escribí hace unos años, muchos, lamentablemente hace demasiados años, un libro que se llama La novela del mínimo no imponible. Hoy estuviste muy picante en Twitter, ¿eh? ¿Cómo era ese tweet? No, porque sinceramente me enerva que yo propongo que si queremos ser novedosos en materia tributaria, le pongamos un impuesto a la casta. Porque, en definitiva, los impuestos, los trabajadores, ya sea en relación de dependencia, como autónomos, que justifican su actividad y pagan el impuesto porque generan un beneficio para la sociedad, que la sociedad se los reconoce, ya sea a través del sueldo que se le paga porque la empresa se lo paga, porque el Estado se lo paga, en fin, por distintas razones, eso trae un beneficio. Que paguen menos impuestos a la ganancia es muy sencillo. Viene desde la época de la Revolución Francesa. El mínimo no imponible nació con la Revolución Francesa. Robespierre dijo: van a pagar impuestos a las ganancias los que ganen más de tanto. Ese tanto se llama mínimo no imponible, que se fue complicando con el curso de los años y que en la mayoría de los países incluye a los que trabajan. Se les llama equivocadamente impuesto a las ganancias. En Estados Unidos se llama income tax, lo cual parece más fácil de traducir, que es el impuesto a los ingresos. Si uno le llama impuesto a los ingresos, ¿cuánto tenés vos de sueldo? 100.000 pesos. Bueno, eso es tu ingreso. ¿Cuánto es el mínimo no imponible? 98.000 pesos. Bueno, vos pagás sobre 2.000 pesos.
es sobre el ingreso neto del mínimo no imponible. Lamentablemente acá en la Argentina Guillermo, se incluyó dentro... Sí. En Argentina hay un consenso de que la presión impositiva es muy alta. Ahora, ¿está bien empezar con el impuesto a las ganancias, que es un impuesto progresivo, esto es decir, que los que más ganan pagan, y no por el IVA de los alimentos, por ejemplo? Totalmente. Mira, yo estaba viendo, te agradezco la pregunta, estaba viendo la composición de la recaudación de la Argentina. Ganancia no es el principal recurso. Primero vienen casi juntos IVA y las cargas sociales. No nos olvidemos, o sea, el recurso tributario fundamental son tres, pero es IVA, cargas sociales, o sea, lo que te retiene o aportás como a la jubilación, y finalmente impuesto a las ganancias. Entonces, ¿queremos empezar por hacer cosas importantes? Ocupémonos del IVA, que lo paga todo el mundo, sea rico o pobre. En un momento dado se trató de corregir, pero que estamos con una tasa estrambótica del 21%, estamos cobrándole... Mirá cómo será de cantidad de cosas que hay para corregir en el IVA. Y cuando vos sacás un préstamo, te cobran intereses, ¿no es cierto? Sí. La gente cuando financia la tarjeta de crédito, cualquiera, saca un préstamo y cobran intereses. Sobre los intereses se paga IVA. Entonces, si quiere ayudar al bolsillo, sin que sea una distorsión de precios ni nada, no le cobremos IVA a los intereses de la tarjeta de crédito, por ejemplo. Okay. Y yo te puedo asegurar... Sí. Estamos tomando lo que estás diciendo, las discusiones sobre el IVA, y seguramente asegurabas que puede tener un impacto beneficioso para muchas más personas. Yo te propongo que esperemos a ver qué pasa el lunes en esa reunión, que viene con movilización este fin de semana, que hay mucha movida política, y volvemos a hablar. Te agradecemos mucho, contador Guillermo Locane, ida y vuelta esta noche, siempre picante, especialista en la cuestión impositiva, y seguramente volveremos a encontrarnos aquí en Noticias a las 20:30.